Buenas, solo este resumen de IW versión NXT del 24 de febrero del 2021 y comenzamos la velada de Dynamite con el anuncio de que el nuevo programa de YouTube debutará el 15 de marzo y tras eso directamente arrancamos con la victoria de Jon Moxley sobre Ryan Nemeth en pocos minutos y después del encuentro Jon Moxley tomó el micrófono para dirigirse a Kenny Omega, en donde primero habló que desde que perdió su cinturón se prometió dar todo de él para recuperarlo, luego habló de su gran pasión por las deathmatch y agregó que era un adicto al sentir ese dolor no solo por ese tipo de luchas, sino cada vez que se sube a un cuadrilátero en donde deja siempre todo de él ahí arriba, y tras ello remató diciendo que en su camino se ha cruzado con muchos tipos como Omega que lo han intentado sacar del medio, pero dijo que le demostraría que él no podrá hacerlo, aunque terminó diciendo que tal vez si esta es la forma de irse, entonces será una manera memorable de partir. A continuación nos mostraron lo que era un cara a cara amigable entre Lance Archer y Fénix, pero a medida que comenzaron a hablar, la situación se fue calentando y terminaron a los golpes. Lo siguiente en la cartelera fue la victoria de Ricky Starks y Brian Cage sobre Varsity Blondes en un combate interesante donde tras él de repente se apagaron las luces y aparece un video en donde Sting conduce un vehículo en un desierto llevando con él arrastrando una bolsa de cadáveres, de la cual al detenerse el vehículo surgió Darby Sting, o bueno Darby Allin con una pintura facial inspirada en el icono, y de inmediato tras ello Sting apareció en la plataforma de la entrada y de repente señaló el techo desde donde bajó con un arnés Darby Allin, quien llegó al cuadrilátero y atacó a Starks y Cage con su patineta, y en ello se terminaría lanzando sobre Starks, dejando así que Sting ingrese al cuadrilátero y se cobre venganza sobre Brian Cage, golpeándolo con su ataque clásico y rematándolo con el Scorpion de Drop, viéndose así Sting como si fuera aquel joven que triunfó alguna vez en la WCW, aunque tras levantarse del remate se lo vio claramente con falta de aire, pero sin duda dejó una impresión de tener una gran movilidad para su edad. Después llegó un segmento con el cual no voy a perder mucho tiempo, y fue una entrevista a Miro junto a los recién casados Kip Sabian y Penelope Ford, en donde al final de la entrevista Tony Schiavone recibió una carta de Chuck Taylor y Orange Cassidy retando a Miro y Sabian a una lucha en AEW Revolution. A continuación veríamos a Brandon Cutler dándole pelea a Jake Hager, pero al final de cuentas en unos minutos terminaría perdiendo y luego sería masacrado por Santana, Ortiz y Wardlow, pero en medio de esto llegarían los Young Bucks a atacar a los latinos mientras Wardlow se lograba salvar, y cuando Jake Hager los quiso atacar lo esquivaron y por un pelito no más Hager logró frenarse y salirse del cuadrilátero antes de que los hermanos Jackson le clavaran de lleno un par de super kicks. Tras esto, los campeones en pareja de AEW llamaron muy enfurecidos a Kane Jeff y Chris Jericho se hicieran presentes, pero lo que pasaría sería que los veríamos al líder y al segundo al mando del Inner Circle a través de la pantalla titánica, en donde les mostrarían a los Young Bucks cómo destrozaban al padre de ellos, atacándolo fuertemente y marchándose rápido en Jeff y Jericho cuando escucharon que los hermanos Jackson estaban llegando al lugar, cerrando este tramo con uno de los hermanos persiguiendo hasta el estacionamiento a los del Inner Circle, que se subieron a una camioneta y se fueron del lugar, y al volver de los comerciales veríamos como el padre de los Young Bucks era trasladado al hospital en ambulancia, donde lo acompañaron sus hijos y uno de los buenos hermanos que aparecieron de la nada en ese tramo. Lo que siguió fue la victoria de Adam Page sobre Cassidy de Pirate Party en lo que fue un encuentro repartido e interesante, con una combinación que pasó un poco por varios estilos, y en donde en medio del encuentro Matt Hardy fue expulsado de ringside, y una vez terminada la lucha apareció y le prometió que le hará pagar a Page el haber elegido al Dark Order sobre él, y lo que terminó haciendo desde la rampa de la entrada fue lanzar a un miembro del Dark Order sobre una mesa. A continuación veríamos brevemente cómo Kenny Omega está muy emocionado creando la Moxley Terminator Chamber. Luego la última lucha de cuarto de final del torneo femenino, donde tuvimos a Nyla Rose vs Britt Baker, un combate que arrancó realmente más o menos porque se iban intercambiando golpes, pero el hecho de que se estuviera frenando cada cierto tiempo por la intervención de Rebel medio que estaba cortando la lucha, que una vez que se solucionó con Rebel no metiéndose tanto, más tras recibir el ataque de Nyla dejó el camino libre para que esa intensidad y ese nivel de golpe por golpe o de tramos controlados por solo una se volvieran más fluidos, más atractivos y sobre todo atrayentes, formándose así un combate genial con las dos luchando al mismo nivel, pero donde lamentablemente una sola debería ganar, y esa sería Nyla Rose, que en un gran combate se lleva una buena victoria que la depositó en las semifinales del torneo.
Y lo que llegó después fue el evento central de la jornada, Phoenix vs Lance Archer por un puesto en la Ladder Match en AEW Revolution, y el combate simplemente estuvo a la altura de lo esperado, Phoenix robándose el show con una nueva actuación soberbia, yendo al ataque y dominando a un gigante como Archer sin problema alguno, aunque también Lance tuvo sus momentos para tratar como un trapo a Phoenix y pasarle por encima, pero realmente siempre se mantuvieron en un ida y vuelta, y aunque uno tuviera el control, no significaba que el otro no pudiera revertir en cualquier momento ese control, que al final daría un gran combate otra vez y terminaría con la victoria de Lance Archer clasificándose hacia esa Ladder Match que habrá en Revolution y finalizando el episodio con Archer festejando, pero no sin antes darle el puño en señal de respeto a su más que aliado, pareciera mejor dicho su amigo. Y en conclusión, creo que AEW, de ser así, debería todos los meses tener un pay-per-view, porque no puede ser que otra vez cuando nos acercamos a un pay-per-view real, el nivel general crece y llega a otro escalón, y si bien podemos encontrarnos con varias luchas de relleno en la primera hora, lo importante de la mayoría de ellas es que le dieron tiempo a varios nombres que van apareciendo más regularmente y que tras cada lucha tuvieron en esos segmentos un remate que le añadiría un nuevo color y un nuevo sabor al episodio, que fue muy entretenido en la primera mitad en base al show y en la segunda realmente en base a la lucha, quedando a decisión de cada uno la elección de la mejor lucha de la jornada entre la de Nyla Breed o la de Lance y Phoenix, siendo en conclusión un Dynamite entretenido, algo compacto, potente y con lo justo y necesario que se tenía que dar. Por el otro lado comenzamos NXT directamente con Dexter Lumis vs Johnny Gargano, un duelo intenso donde Lumis fue el que más controló el dominio general, plantándosele a un campeón norteamericano que fue controlado psicológicamente por su rival gran parte del tiempo, ya que si bien había pasajes en los que físicamente dominaba, el control mismo no parecía terminar de estar de su lado, inclusive a pesar de tener a su familia alrededor del cuadrilátero, los cuales intentaron ayudar siempre a Johnny, pero Lumis directamente les causaba miedo a todos. Y a pesar de que hubieron reiterados cortes al inicio que sí ralentizaron al encuentro, pero después no fueron tan chocantes, ya que el combate había tomado ritmo y una buena intensidad, donde al final Austin Theory se subiría al filo del cuadrilátero para alcanzar una silla a Gargano, pero cuando este quiso embestir a Lumis contra las cuerdas, el del mostacho se apartó y Johnny chocó las cabezas con Theory, haciéndole el trabajo más fácil hacia Dexter, quien tras eso simplemente mandó al mundo de los sueños a Gargano y lo venció en esta lucha no titular. Después vino un video muy emotivo sobre las vidas de los miembros de MSK, y tras el video vimos como los Grizzly Young Veterans los atacaron fuertemente. Lo siguiente que vendría sería Tyler Rose vs Leon Ruff, pero mientras este último ingresaba fue sorprendido por Isaiah Scott y literalmente lo destrozó, siendo así un cambio rudo muy necesario para que Scott empiece a mostrar una mejor faceta en cuanto a su personaje. Y bueno, como Ruff fue destruido, Tyler Rose se quedó sin luchar, pero igualmente junto a Michael Bivens se lucieron como los ganadores morales de esta no lucha. A continuación vendrá el primer video de la noche del Ted DiBiase de NXT, Cameron Grimes, quien intentaría emular un antiguo segmento de Ted DiBiase, pero en este primer intento sería humillado, lo que lo llevaría más tarde a repetir su accionar. Luego nos confirmaron que Kyle O'Reilly estará de baja por varias semanas, y a esto le continuó Io Shirai vs Zoya Stark en su segunda lucha en NXT, y vaya qué segunda impresión dejó esta rubia, que se puso de tú a tú ante la campeona de NXT, quien si bien siempre estuvo un paso adelante, esta nueva luchadora se la puso bien difícil, plantándose y haciéndola sudar a la campeona, que al final de cuentas triunfó, y tras el combate la campeona felicitó a Stark por su actuación, pero en medio de eso Toni Storm interrumpió y básicamente llamó cobarde a Io por no haberle dado una lucha mano a mano, ante lo cual la campeona aceptó el desafío de la neozelandesa, y un rato más tarde en el show se hizo oficial para dentro de 2 semanas a Io Shirai vs Toni Storm por el campeonato femenino de NXT. Posteriormente nos mostrarían la salida de The White del Coliseo, pero antes de llegar a la salida fueron entrevistados y de repente se formó una pelea familiar, ya que Austin Theory comentó que no vio necesidad en atacar a Dexter Lumis, y luego para rematarle Indy Hartwell dio a entender que le gustaba Lumis, lo que provocó que Gargano decidiera mandarlos a terapia a los dos. Luego vino la segunda humillación de Cameron Grimes, esta vez a manos de una mujer. Lo siguiente que veríamos fue la victoria por nocaut técnico de Shelley sobre Casey Catanzaro, que había iniciado como la más inteligente y quien tomó la iniciativa, pero luego de varios intercambios terminaron fuera del cuadrilátero y Shelley le destrozó la pierna contra los escalones metálicos,
y hasta que la subió a ring pasaron los minutos y el árbitro tuvo que marcar que no podía seguir Catanzaro para terminar así con la lucha, y muy enojada en ese momento Kayden Carter fue a encarar a Tian Xia, pero en eso Xia Li remató a Catanzaro con una patada a la cabeza, lo que hizo que Kayden regresara para ver cómo estaba su noqueada amiga, y mientras se retiraba Xia Li amenazó a Carter diciéndole que era la siguiente. Y por fin tras esto llegaría el último tramo de Cameron Grimes, donde al final no saldría humillado, aunque terminaría haciendo trampa al golpear directamente en la cara al tipo mientras hacía picar la pelota de básquet. Unos minutos más tarde veríamos muy preocupado a William Regal por saber que Escobar no aparecía aún. Y luego un pequeño video de cara a Raquel González y Dakota Kai contra Nia Jax y Shayna Baszler para la semana que viene. Después vendría la victoria de los Grizzlies y un veteran sobre Killian Dain y Drake Maverick en un encuentro pasajero. Y tras este combate veríamos por fin al legado del fantasma llegar al Coliseo, aunque antes de iniciar con ese combate vimos como Killian Dain llevaba a la enfermería a Drake Maverick, pero en medio de esto Alexander Wolf lo cruzó y le dijo que le daba pena en lo que se había convertido hoy en día. Y bueno, ya tras esto llegamos a la última lucha de la noche, y el cual fue un encuentro movido intercambiable de control dependiendo los momentos, en donde la misma lucha que era sin descalificación comenzó en las afueras del recinto, más precisamente en el estacionamiento, donde tras jugar un poco al gato y al ratón, Escobar le hizo frente a Cross, quien lo dio vuelta hasta que el resto del legado del fantasma lo atacó y dominaron para llevarlo hasta dentro del Coliseo, donde Cross se deshizo de ellos y se generó ahí el pasaje final, donde Escobar intentó, pero al final Cross lo pasó por encima y tras destrozarlo contra la mesa de los comentarios lo terminaría destruyendo arriba del cuadrilátero para llevarse así la victoria en una lucha con ritmo, con intensidad y con un gran manejo y buqueo para que Karrion Kross destruyera sin piedad a Santos Escobar. Antes de terminar la noche vimos un video de la Nate asegurando que su debut en el cuadrilátero va a ser bajo sus términos, y lo que llegó finalmente fue la aparición de Adam Cole, quien dijo que estaba decepcionado por ver cómo O'Reilly ha desperdiciado sus oportunidades y luego le pidió disculpas, aunque aseguró que si no hubiera sido por su error la semana pasada le estaría diciendo todo en la cara. Y tras decir que hará todo lo posible para remediar esta situación, apareció Roderick Strong, quien no entendía la actitud de Cole por destruir toda la confianza que había, y le remató diciendo que no sabría si lo defendería cuando regrese Kyle, y en esto apareció para interrumpirlo Finn Balor, quien fue encarado por Strong, pero se lo sacó de encima y se fue sobre Adam Cole y luego sobre Roderick cuando quiso defenderlo, y el campeón de NXT se le fue encima fuera del cuadrilátero, lo cual aprovechó Cole para atacar y rematar a Balor. Roderick Strong golpearía a Cole, que quedaría tendido en la lona, y a quien le diría que eso fue por su culpa, y tras meditarlo unos minutos Roderick Strong le diría a Cole que son hermanos, y entonces Cole se largó a llorar y Strong lo abrazó, pero cuando le dio la mano Adam Cole lo sorprendió con un golpe bajo y lo remató con una super kick, finalizando así NXT con el público abucheando a Adam Cole, quien le puso de esta manera punto final a la Undisputed Era. En resumen, NXT dio otro buen capítulo con una lucha inicial y final de muy buen nivel, con una lucha sorprendente en el medio y dos luchas pasajeras de apoyo que nos llevaron por el show hasta el tramo final, que fue sin duda lo mejor de este episodio, que creo que avanzó en muchas direcciones, mostrando un poco más a algunos personajes y luchadores que se van desarrollando y van tomando forma y peso, siendo en conclusión hacia un nuevo duelo parejo que siento que termina en prácticamente un empate técnico, ya que los dos tuvieron sus pros y sus pequeños contras, donde hay una pequeña luz de ventaja para AEW por haber sido un show más compacto y amalgamado, mientras a NXT creo que le falta un poquito el amalgamar todos sus tramos, más en específico los del detrás de escena, siendo así otro duelo de un buen nivel, donde creo que se define más a gusto de cada uno que por haber habido esta vez algo que haya perjudicado a alguno de los dos shows. Y bueno, mostrar saber qué les pareció a ustedes este último duelo del mes de febrero del 2021 entre AEW y NXT. Espero les haya gustado el video. Si fue así, dejen su pulgar arriba y suscríbanse al canal, y recuerden activar la campana de las notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Muchas gracias por ver hasta aquí. Yo soy Porta Thomas y ahora me despido hasta la próxima ocasión.